Contratación pública, programa 32. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. Hoy, 25 de septiembre de 2020, programa número 32. Y antes de seguir, contarte que está abierta la inscripción para el curso Ser Proveedor de la Administración y para el curso Vender Servicios a la Administración. Ambos cursos, en los que compartiré mi experiencia vendiendo a la administración contigo, empiezan pronto y no volverá a haber más convocatorias hasta 2021. Si quieres acabar 2020 vendiendo a la administración, escríbeme escuelacp.com/contactar. Pero vamos ya con el programa de hoy, en el que vamos a hablar de la UTE, Unión Temporal de Empresas. Vamos allá. Empecemos por definir qué es una UTE. Una Unión Temporal de Empresas, en su acrónimo UTE, es la unión de dos o más empresas para prestar un servicio o hacer una obra. Digo empresas porque es lo habitual. Las UTE son habitualmente constituidas, formadas por empresas, aunque dos o más personas físicas también pueden constituir una UTE, e incluso es posible constituir una UTE que esté formada por personas físicas y empresas. Decía que se unen para prestar un servicio o hacer una obra, porque, de nuevo, es lo más normal, lo habitual. Aunque también se puede constituir una UTE para hacer un suministro, caso que podría darse si el suministro tiene cierta complejidad o si está compuesto por distintas partes, o si conlleva cualquier servicio añadido de montaje, mantenimiento, etc. Bien, ya tenemos definida la UTE y sabemos quién la forma. Veamos ahora por qué o para qué formar una unión temporal de empresas, una UTE. El caso más repetido y común para formar una UTE es para acometer una obra pública de un tamaño o volumen considerable. Para hacer una obra grande, como por ejemplo un tramo de autovía, un puente o un edificio grande. En esos casos, que dos empresas se unan puede resultar conveniente por distintos motivos. Veamos algunos para ilustrarlo. Suele ser común que una de las 6 empresas constructoras cotizadas forme una UTE con una empresa pequeña o mediana de ámbito regional para, por ejemplo, hacer un tramo de autovía. La empresa grande tiene la potencia y los recursos suficientes para acometer la obra por sí sola, está claro. Aunque la disponibilidad de medios humanos y materiales, las materias primas, los acopios, las instalaciones fijas como plantas de hormigón, de asfalto, etc., de la empresa pequeña, hace conveniente para ambas empresas su participación en la UTE. Por otro lado, la empresa pequeña, la empresa local, no tiene las capacidades y solvencias requeridas para hacerse cargo de una obra de gran tamaño. Si no es de esta forma, en forma de UTE, solo podría participar de una obra así como un mero proveedor o subcontratista, no como contratista principal. En un caso así, la empresa grande aporta a la UTE la experiencia, capacidad de negociación, cuadros técnicos, solvencias y también los conocimientos, ¿no?, para hacerse cargo de una obra grande. Y también, ¿por qué no decirlo?, el nombre y la caja, el cash que hay detrás. De esa forma, ambas empresas se benefician de sus ventajas competitivas y las suman en beneficio mutuo. Bien, una buena opción. Otra opción es cuando en el trabajo a ejecutar hay una especialidad, un trabajo específico que por su importancia en el contrato requiere de la participación de otra empresa. Permite que siga con un ejemplo del sector de la construcción, porque es muy gráfico y porque todos somos usuarios de vías públicas y edificios. En una edificación, por simple o compleja que sea, las instalaciones tienen un peso muy importante, no solo en el uso, también en el presupuesto de ejecución del edificio. Imagina un ambulatorio, el edificio, el lugar al que vamos a ver a nuestro médico de cabecera. Bien, ese edificio ha de contar con una instalación de climatización que aporte calor en invierno y frío en verano. Pero es que además ha de contar con un sistema de ventilación independiente que garantice la calidad del aire interior, especialmente en según qué espacios. La instalación eléctrica, por supuesto, la iluminación y la corriente que llega a todos los aparatos que funcionan con energía eléctrica. Espera, que no hay más.
La instalación de protección contra incendios, detectores de humo, alarmas, pulsadores de alarma, las BIEs, esas mangueras enrolladas dentro de un armario empotrado en la pared con puerta de cristal. La instalación y el cableado informático, las instalaciones de seguridad, la fontanería, el saneamiento, en fin, muchas instalaciones que hacen necesaria la participación de distintas empresas o de una empresa instaladora que tenga capacidad para acometer todas estas instalaciones. Y es que en cualquier edificio, las instalaciones tienen un peso en el presupuesto de entre el 20 y el 40%. Casi nada. Y bueno, pues en un caso así, por lo crítico de los trabajos y su interdependencia con el resto de la obra, por lo claras y diferenciadas que quedan las áreas y las responsabilidades de cada uno, a todos los efectos, y también por la ventaja competitiva que supone que un constructor y un instalador se alíen para hacer un edificio. Tiene sentido hacer una UTE. Al igual que en el caso anterior, en este caso, al hacer una UTE, ambas empresas se benefician de sus ventajas competitivas y las suman en beneficio mutuo. Lo dicho, tiene sentido hacer una UTE. Hasta aquí lo que yo considero normal, natural e incluso bueno, ¿por qué no decirlo? Aunque lo que veo es que en muchas ocasiones me consultan sobre la conveniencia u oportunidad de constituir una UTE, de concurrir en formato UTE a una licitación para, de esa forma, conseguir acreditar la solvencia técnica o la solvencia económica que se exige en una determinada licitación en concreto. Es el caso de una empresa que, pues viendo que no reúne las condiciones de solvencia que se exigen para poder resultar adjudicataria de un contrato, tiene la ocurrencia de buscarse a otra empresa para concurrir en UTE a la licitación. Un matrimonio de conveniencia que puede salir mal. ¿Recuerdas la película Matrimonio de conveniencia? Es la historia de un francés interpretado por Gerard Depardieu, que tiene además un francés con cara de francés, Gerard Depardieu, ¿verdad? Al que ofrecen un trabajo en los Estados Unidos. Para aceptarlo necesitan una tarjeta verde, que es el documento que permite a los no estadounidenses vivir y trabajar en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues resulta que la forma más rápida de conseguir esa tarjeta verde es casarse con una estadounidense. Bueno, del otro lado tenemos a la estadounidense, interpretada por Andy McDowell, que quiere alquilar un apartamento que solo está disponible para una pareja casada. ¡Voilà! Ya tenemos el matrimonio de conveniencia. No te voy a contar cómo acaba la peli, quizá lo recuerdes, ¿vale? El final es romántico, sí, pero nada cómico. Bien, definamos pues un matrimonio de conveniencia. Un matrimonio de conveniencia que es pues un casamiento fingido, ficticio, que se lleva a cabo para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales, sin que exista un vínculo sentimental intenso, en mayor o menor medida, entre los contrayentes. Y lo que me consultan con mucha frecuencia es la conveniencia de formar una UTE para poder acreditar la solvencia económica o técnica y pasar el corte, salvar la traba que supone para poder resultar adjudicatarios del contrato. Un matrimonio de conveniencia. ¿Qué ocurre? Pues que una vez resuelto el problema, acreditada la solvencia, o hay amor, o hay interés mutuo y verdadero. Porque esto no es una peli romántica. Y como dicen en otra película, que ni es comedia, ni es romántica, no es nada personal. Son solo negocios. Y bueno, pues así llegamos al momento clave, el momento de la licitación. Cuando dos o más empresas quieren participar de una licitación en UTE, en Unión Temporal de Empresas, todas y cada una de las empresas tienen que aportar la documentación que se requiera en el pliego de cláusulas administrativas. O sea que, si la licitación se tramita mediante el procedimiento abierto, cada empresa tendrá que aportar su DEUC o Documento Europeo Único de Contratación. Lo que sí será común e importante es que todos los documentos que formen parte de la oferta deberán estar firmados por todos los integrantes de la UTE. Sin excepción. Y ahí cuando te digo todos es todos, ya que en ese momento las empresas todavía no son una UTE y por eso mismo todas las empresas que vayan a participar de la UTE deben firmar, suscribir los documentos de la oferta, los documentos que obligan. En muchos pliegos de cláusulas administrativas esta cuestión se prevé, se contempla, que varias empresas puedan concurrir en UTE a la licitación. Y bueno, pues en ese caso ya estipulan que debe incluirse un documento de compromiso de unión temporal. En ese documento se dice que las empresas están participando de la licitación en forma de UTE,
Se detallan los porcentajes de participación de cada empresa en la UTE. Bueno, las empresas asumen que las obligaciones que se deriven de la participación en la licitación se asumen solidariamente. Y se nombra un representante único de la UTE que, bueno, pues llegado el caso, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, pues tendrá las facultades requeridas para formalizarlo. Obviamente, ese documento ha de estar suscrito, firmado por todas las empresas que vayan a formar parte de la UTE. ¿Y si en el pliego no se dice nada sobre la UTE? Pues igualmente conviene hacerlo constar y aportar el documento o compromiso de constituir la UTE suscrito por todas las partes, sin más. Lo que no es en absoluto necesario es irse a una notaría a formalizar la UTE. En este momento de la licitación no toca. Esto es algo que haremos si ganamos la licitación. Enseguida te cuento. Importante. Cuando una empresa forma parte de una oferta que se hace en UTE, no puede participar de otra forma en esa misma licitación. Dicho de otra manera, si presentas una oferta en formato UTE con otras empresas, primero, no podrás presentarte en solitario, ya vas en UTE. Y segundo, no puedes estar en más de una UTE, porque si lo haces, te excluyen de la licitación a ti y a las UTE en las que participes. ¿Y qué pasa con la solvencia? Bueno, pues resumidamente, en caso de UTE pueden pasar dos cosas. Uno, resumidamente, el integrante de la UTE que tenga la solvencia necesaria para, llegado el caso, resultar adjudicatarios del contrato, bueno, pues la aporta a la UTE íntegramente por el hecho de formar parte de ella. Con lo cual, pues asunto resuelto, solvencia acreditada. Y dos, las solvencias económicas o técnicas de los integrantes de la UTE se acumulan, se suman, y de esa forma, sumando, la UTE consigue estar en condiciones de acreditar la solvencia en caso de resultar adjudicataria del contrato. Interesante, ¿no? Bueno, debo advertirte que esto no es tan sencillo, que tiene sus matices, ¿vale? Así que quédate con la idea general, y ya sabes, lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Y estas dos circunstancias, ¿no? Que quien tiene la solvencia la integra en la UTE o que las solvencias de los participantes en la UTE se suman, se acumulan con las precursoras, o se acumulan o de hecho son las precursoras de esos matrimonios de conveniencia que comentábamos antes y que en ningún caso aconsejo. Bueno, ya hemos comentado que no es necesario haber creado la UTE para participar de la licitación, para presentar la oferta. En fase de licitación basta con aportar al órgano de contratación el compromiso de constituir la UTE si ésta resulta adjudicataria del contrato. Hasta ahí, todo bien. Pero si la UTE resulta adjudicataria del contrato, entonces sí, esto ya se pone serio y hay que constituir formalmente la unión temporal de empresas. Y para eso tendremos que pasar por el notario. La constitución de una unión temporal de empresas se otorga ante notario en escritura pública. En la escritura pues, se indica el nombre de la UTE, su domicilio social, la razón de ser, el para qué se ha creado esta unión, la duración, porque una UTE no es para toda la vida. De hecho, lo normal es que la UTE dure lo que dura el contrato para el que se creó, más el periodo de garantía. ¿Qué más? Por supuesto, los socios, los integrantes y su porcentaje de participación. El gerente o representante legal de la UTE, ya que obligatoria y necesariamente tiene que haber un gerente de la UTE, una persona que la represente legalmente. La forma de repartir pérdidas y ganancias, y en fin, unos cuantos detalles más, ¿vale? Ahora ya vamos en serio, hay que escribir bien. Por eso muchas de estas cuestiones tienen que estar pactadas y resueltas de antemano, antes de presentar la oferta. Cuando se adjudiquen el contrato tenemos que tener todo bien claro y negociado. ¿Te imaginas ir buscando o tratar de lograr acuerdos a contrarreloj? De nuevo, ¿qué puede salir mal? ¿Vale? Bueno, una vez hecha la escritura hay que inscribir a la UTE, pero no en el registro mercantil. Hay que inscribirla en un registro especial que existe en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, pues por ahí ya empiezan a aparecer los temas fiscales que tienen lo suyo. Bueno, a todo esto, las uniones temporales de empresas pues tienen su propia regulación, su ley específica. Es la Ley 18/1982 sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional. También existen distintas alusiones a la UTE en la vigente ley de contratos del sector público, ¿vale? Y bueno, pues una de las cuestiones que establece la ley o regulación específica de las uniones temporales de empresas es que una UTE no tiene personalidad jurídica propia. Esta es la cuestión o elemento diferencial, a mi juicio, más importante de una UTE. Veamos. Es cierto que una vez constituida, la UTE actúa bajo la dirección del gerente.
como si de un ente independiente se tratase, pero nada más lejos de la realidad. La Unión Temporal de Empresas no tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de sus miembros, lo que significa que las responsabilidades recaen solidaria e ilimitadamente sobre los integrantes de la UTE. Dicho de otra forma, los integrantes de la UTE, independientemente de su porcentaje de participación, independientemente de lo que hayan pactado, independientemente de todo, responden de las deudas, reclamaciones, penalizaciones o los problemas y maldiciones que se te puedan ocurrir de forma solidaria. Donde no llega uno, tendrá que llegar el otro. Si nos reclaman, reclamarán a todos por igual y nos perseguirán a todos por igual. Insisto, independientemente del porcentaje de participación, independientemente de lo que se haya pactado de UTE para adentro. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Siendo así, ¿qué te parece lo del matrimonio de conveniencia? Mira, para que una UTE salga bien, para que todo sea normal, tienen que darse estas condiciones. Primero, el matrimonio ha de ser por interés, no por conveniencia. La unión ha de ser interesante, ha de ser provechosa para todas las partes que la forman. La unión tiene que tener sentido práctico y de mercado. La unión hace que la oferta de las empresas que se unen sea más competitiva. Segunda cuestión. El contrato tiene que ser suficientemente grande. Tiene que haber chicha, volumen de facturación suficiente para cada una de las empresas. Tercera cuestión. La unión se ha de llevar a cabo entre empresas que se conocen, entre empresas en las que exista una cierta confianza, no entre perfectos desconocidos que ni se conocen ni nunca han trabajado juntos. Y por último, cuarto, la UTE ha de ser formada por empresas que saben dónde se meten y conocen la práctica y exigencias de la contratación pública. Este no es el momento de aprender. Bastantes problemas pueden surgir ya y surgirán, como para meternos en una UTE únicamente para acreditar un requisito de solvencia. Bajo mi punto de vista, eso es un disparate. Si seguimos cinematográficos, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. ¿Lo recuerdas? ¿Lo reconoces? Es Blade Runner. Pues sí. He visto empresas que han arrastrado a empresas al concurso de acreedores por participar juntas en una UTE. Lo he visto. He visto amistades rotas, graves discusiones familiares, mucho dinero perdido por UTEs mal planteadas entre personas mal informadas. Pero sigamos. La Unión Temporal de Empresas también da trabajo. Tiene sus obligaciones y sus costes, no solo de creación, también de gestión. Es cierto que, como no tiene personalidad jurídica propia, no tiene que presentar cuentas anuales, aunque es algo que no le dispensa de llevar una contabilidad propia y separada de la de sus integrantes. Es decir, que a estos efectos es como una empresa independiente. Tiene que tener su propia contabilidad, por pocos que sean sus asientos. Y luego está el asunto fiscal, que también tiene su complejidad, ya que habrá que hacer liquidaciones de IVA y de impuestos de sociedades y en fin, hay más, desde luego. ¿Vale? ¿Qué más? Temas laborales. En el marco de una UTE, lo normal es que cada empresa aporte sus trabajadores. Tiene sentido. Son las personas las que tienen la experiencia y la capacidad de materializarla, de hacer el trabajo. Bueno, está ahí, todo normal. Lo que hay que tener en cuenta es que la Unión Temporal de Empresas también es responsable de las obligaciones y responsabilidades frente a los trabajadores que estén implicados en la ejecución del contrato adjudicado a la UTE. Ojo, que aunque sean aportados y sean asalariados de una de las empresas integrantes de la UTE será también responsable de ellos mientras estén trabajando para trabajos de la UTE. Otra razón más por la que el matrimonio de conveniencia no es una buena idea. Por otro lado, pues la UTE tiene capacidad, puede contratar directamente a sus propios trabajadores. Y en este caso, por supuesto, en lo concerniente a las responsabilidades, lo serán de todas las empresas integrantes de la UTE. Ya sabes, solidaria e indistintamente. Sigamos. ¿Qué más? Competencia. En el programa anterior a este, el 31, hablábamos de competencia en la contratación pública. Y es que este formato de UTE fue una de las formas empleadas por las empresas del cártel ferroviario para repartirse facturaciones y beneficios.
En ese caso, las empresas se estaban uniendo para repartirse las licitaciones. Y eso es algo que claramente vulnera la legislación sobre competencia. Es cierto que no existen situaciones tasadas o definidas con precisión en cuanto a competencia y uniones temporales de empresas. Como hemos comentado antes, es normal formar una UTE entre empresas complementarias. Empieza a ser un poco sospechoso hacerlo entre empresas que son competidoras directas, especialmente cuando se trata de servicios, obras o suministros muy específicos o especializados. Y bueno, pues para ir terminando. Ya hemos comentado que lo normal, que es también lo que establece la legislación, es que la UTE dure lo que dura el contrato para el que se creó, más el periodo de garantía. Y es que una vez que el motivo, la razón de ser por la que se creó la UTE se haya cumplido, la Unión Temporal de Empresas habrá llegado a su fin, se extinguirá. En este momento tendremos que volver a pasar por la notaría para formalizar el fin, la extinción de la UTE. También nos tendremos que ocupar de dar de baja la UTE en el registro del Ministerio de Hacienda y, por supuesto, de liquidar todas las deudas e impuestos que haya pendientes. Resumiendo. Por un lado, la Unión Temporal de Empresas, una UTE, es la unión de dos o más empresas o profesionales para hacer una obra, prestar un servicio o hacer un suministro. La UTE tiene sentido cuando existe complementariedad entre sus participantes, cuando de la unión resulta una organización más competitiva y adecuada al propósito del contrato. Es mala idea formar una UTE para, simplemente, acreditar uno o varios requisitos de solvencia. Tenemos que ser especialmente cuidadosos y escrupulosos con la documentación que tendremos que presentar en caso de concurrir a una licitación en forma de UTE. La UTE solo se constituye en caso de resultar adjudicataria del contrato. Entonces sí, tendremos que pasar por la notaría y por eso tendremos que tener todas las condiciones y detalles pactados antes de presentar la oferta. No es bueno acordar los detalles o negociar los aspectos de la UTE cuando toca crearla. Conviene hacerlo mucho antes. Una de las cuestiones más importantes, más relevantes, es que la Unión Temporal de Empresas no tiene personalidad jurídica propia y, por tanto, son sus integrantes los que responden de ella de forma solidaria e indistinta, independientemente del porcentaje de participación, independientemente de todo lo que haya pactado. Las UTEs tienen costes asociados y dan trabajo. Tienen su propia contabilidad, sus liquidaciones de impuestos. Pueden contratar trabajadores, aunque también es responsable por los trabajadores de las empresas participantes. Por eso, tiene sentido hacer una UTE cuando hay un contrato con un volumen suficiente y considerable, cuando hay dinero. No sea que, aparte de responsabilidades y trabajos, nos acabe saliendo más cara la salsa que los caracoles, el collar que el perro. En el marco de un contrato público hay otras formas de colaborar e integrar el trabajo de distintas empresas. Plantéate la UTE si hay dinero, hay volumen de facturación suficiente para asumir los gastos que conlleva, para que salga a cuenta. Si hay conocimiento y confianza entre los integrantes, si hay complementariedad entre los integrantes y como resultado de ello, la oferta de la UTE será más competitiva frente a otras. Plantéate la UTE si todos sabemos dónde nos estamos metiendo. Y hasta aquí el programa de hoy. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.